Muy bien. Muy bien, también lo anticipamos cuando empezamos el programa. ¿Qué pasa cuando los chiquitinas también, roncan? Digo, cuando los niños, niñas, roncan. Nos escuchamos roncar de noche, a veces muy fuerte. Pensamos que hay un adulto que se ha metido en la habitación de los chicos. Son los chicos que están roncando. ¿Qué nos dice hoy Fabricio Gianardi, otorrinolaringólogo, invitado al programa? Vamos a ver. Hola Fabricio, ¿cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola Bien, buen día. Fabri, ¿Cómo buen están? Bien, día. bien, Para gracias. empezar, antes de preguntarte por qué roncan los niños y niñas, ¿es normal que esto suceda? Bien, bueno, es muy buena la pregunta porque habitualmente si uno intenta o quiere Sí. graficar a alguien durmiendo, lo hace roncando. O sea, históricamente hemos Claro, es dibujado y cierto. lo hacemos roncando. Y eso, la realidad es que no es así, no es fisiológico y no es la respiración natural que tenemos que tener durante la noche, efectivamente. Ajá. ¿Por qué roncan los niños? Mira, en realidad roncan los niños, roncan los bebés, roncan los adultos. Ahí no hay un grupo etario realmente, pero es muy bueno que enfoquemos en los niños porque ahí comienza realmente el proceso de formación de la cara. Entonces, normalmente podemos roncar por distintos motivos. Lo hemos hablado en otros programas, ya sea que tengamos un desvío del tabique, una rinitis, una poliposis, una hipertrofia de las amígdalas, adenoides. Lo importante es saber qué pasa cuando roncamos. Bien. Normalmente la respiración es nasal y tiene que ser nasal porque es nuestro primer filtro. Es decir, ahí se humedece, se filtra, se conduce y nos protege si tenemos algún tipo de olor que tengamos que estornudar. Sí. Cuando eso, por motivos que recién decíamos, se bloquea, ¿sí? Y empezamos a utilizar la boca, para respirar por la boca tenemos que descender la mandíbula, ¿sí? Al descender la mandíbula, la lengua baja, efectivamente. No es el lugar normal de reposo de la lengua. La lengua tiene que reposar sobre el paladar. Y eso vamos a ir en un ratito a explicarle la importancia porque automáticamente va ligado con los dientes. Pero si respiramos por la boca, todo ese filtro que tenía la nariz, todos los cornetes, los mocos, las cilias, todo lo que nos permite, se bypassea, hablando médicamente, y cae automáticamente en las amígdalas y las adenoides, que son estructuras que nos defienden, pero es una segunda barrera, no es una primera barrera. Claro. Entonces, las amígdalas y las adenoides tienen que empezar a hacer todo lo que la nariz hace en un corto tiempo y con un aire totalmente impuro. Entonces ahí empieza a funcionar y son las pacientes que te dicen mi hijo se enferma a repetición, tiene anginas a repetición, con mocos todo el tiempo, se resfría. Cuando empieza ese proceso natural, la amígdala adenoide al funcionar y funcionar y funcionar se hipertrofia, es decir, aumenta su tamaño. Y ahí actúa como una de las causas de bloqueo. Entonces ya no solamente tenemos un problema inflamatorio infeccioso, sino que ahora tenemos un problema anatómico y ahí tenés una causa, por ejemplo, de ronquido. Entonces cuando empiezan, Claro. en el 90% de los niños, 9 de cada 10 roncan porque tienen las amígdalas y las adenoides grandes. La gran pregunta siempre es, si me sacan las amígdalas y las adenoides, me quedo sin defensa. Claro. Y efectivamente no es así porque ese rol, ¿sí? Son varias barreras que hay que cruzar y las amígdalas y adenoides es una de esas barreras, pero en un momento actuaron tanto tiempo, durante mucho tiempo las expusimos, que ya no nos están funcionando, evidentemente nos están perjudicando. Como yo le decía, la lengua reposa sobre el piso de la boca y hace que el paladar se quede sin esa posición de la lengua. Y la lengua es necesaria apoyarse en el paladar para que le dé la forma y crezca. El paladar normalmente tiene que crecer a lo ancho, ¿sí? Pero si por este motivo no crece a lo ancho y respiramos por la boca, al respirar por la boca empiezan a hacer fuerza las mejillas hacia adentro y el paladar, en vez de crecer hacia lo ancho, nos crece hacia arriba. Al crecer hacia arriba ese es el famoso paladar ojival. Entonces ahí tenemos, en vez de la arcada dentaria superior, la tenemos con la forma de herradura, la empezamos a tener triangular. Y al tenerla triangular, los dientes que empiezan a nacer, digamos, de los dientes definitivos, no tienen el espacio correcto y se empiezan a desviar. Ahí es cuando aparecen, por eso les decía, las consultas. A veces esta consulta uno naturaliza el ronquido, naturaliza la respiración bucal, pero van al ortodoncista. Dicen, me quiero alinear los dientes en cualquier etapa de la vida. Pero si uno no soluciona la respiración bucal, después de una ortodoncia va a volver a caer en No lo sé mismo. por qué me está señalando a mí. No sé por qué me está señalando. Pero bueno, ¿Hay así es todo un proceso. ¿Hay algún riesgo? Pienso en eso, en los niños, de que se puedan ahogar. No sé, uno teme, como teme con un adulto, temes con un niño. Efectivamente, sí, y es el riesgo de la madre. Habitualmente viene y dice, me preocupa mucho porque siento que se ahoga. La realidad es que en los niños el problema principal habitualmente radica en la formación de la cara. Porque van a ser, como yo bien les explicaba,
cambios que después van a ser difíciles de revertir. Cuando uno detecta un respirador bucal, por eso esto se trabaja en equipo y es fundamental. O sea, puede ser un pediatra que lo detecte, puede ser una vecina, puede ser un fonodiólogo, puede ser un odontólogo, hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer el macizo facial, ya empiezan a aparecer conductas más crónicas. En los niños, ¿cuál es el principal problema? Y está bueno porque ahora tuvimos una temporada, digamos, grande de todos los controles escolares, es que tiene una oxigenación deficiente. O sea, y normalmente se traduce diferente al adulto. El adulto cuando duerme mal está somnoliento. Sí. El niño cuando duerme mal está hiperactivo. Entonces, es una buena mecánica porque yo le digo siempre a los padres, si ustedes detectan que su niño está roncando, tiene, digamos, una diferencia con respecto a sus compañeros porque ese cerebro está poco oxigenado. Por ende, si hay un estudio que, bueno, por ahí se hacen con animales de experimentación en laboratorio donde les, digamos, incentivaron la respiración bucal a unos ratones y a otros nasales. Y se dan cuenta de que el ratón que tenía respiración bucal después de un tiempo tardaba casi el doble en cruzar el laberinto que el de la respiración nasal. O sea que eso nos quiere decir de que las neuronas y las conexiones que tenemos claramente se afectan si uno no tiene una buena respiración. ¿Qué pasa si no es permanente? Si es un episodio porque mi hijo, no sé, se resfrió o tuvo justo un episodio de, no sé, una enfermedad tras otra y tiene la nariz súper congestionada, tiene que respirar por la boca. Efectivamente. ¿En ese caso no hay que alarmarse o sí también? No, hay momentos en los cuales la boca nos ayuda, ¿sí? Tanto, como bien decís, Rodo, en la parte nocturna o en la diurna. Por ejemplo, nosotros, nuestra nariz tiene una capacidad de 40 litros por minuto, pero si uno sale a hacer una maratón y tal vez necesitas una exigencia máxima, con 80 litros, tal vez la mitad la haces por la boca. Pero yo siempre le digo a los padres, si es un hábito, o sea, si vos eventualmente tu hijo fue un cumpleaños, transpiró, corrió, está enfermo o pasó alguna eventualidad, bueno, se controla, no pasa nada, es parte de lo que decís vos, es un mecanismo de defensa por la nariz tapada. Pero no tiene que ser un hábito, no tiene que ser la manera de dormir del niño, no puede ser su cotidianidad. ¿Hay alguna posición para dormir especial? Por ahí pienso en los más chiquitos, los bebitos, qué sé yo, que por ahí si hay una postura mejor a la hora de respirar mejor y no propiciar que la aparición del ronquido. Bien, sí, esa pregunta es muy interesante realmente porque la hacen con frecuencia. El problema es que yo siempre les digo, yo siempre sé cómo arranco a dormir, pero nunca sé cómo termino. Los niños menos. Pero es verdad, pero si uno tiene la posibilidad o tiene un sueño más quieto, siempre la posición para dormir o la posición de seguridad en la vía respiratoria, tanto para dormir o cuando hace técnicas de RCP y demás, siempre es de costado. O sea, de costado, porque todos digamos, los tejidos de la lengua, las amígdalas del paladar, cuando van con la gravedad, tienden a caer. Entonces, siempre boca, digamos, arriba es la que tiene más predisposición. Además, y cuando uno se lateraliza... Hay una cuestión, te lo dice una persona que es un niño con rinitis crónica toda la vida, y es que cuando vos te pones de lado, esa congestión que por ahí tenés en la nariz pasa a ser congestión 100% de un lado de la nariz. ¿Puede ser, Doc? Sí, efectivamente. En cambio, de la otra manera, se reparte y tenés toda la nariz tapada. ¿Qué problema no ha tenido usted, Martínez? Creo que es más corta la lista de los que no he tenido. Sí. Sí, efectivamente. Pero bueno, son... Fabricio, el otro día una persona me mostraba nos mostraba en un grupo la máscara que usa para dormir, que se llama... CPAP. Sí, es una sigla digamos, de presión continua en la vía aérea. Exacto. Yo le preguntaba si no se sentía raro con eso, o si no le incomodaba más que el roncar, digamos. Me dice, ya me acostumbré y me lo agradece mi compañera, me decía. Pregunto, ¿para los chicos también existe esta posibilidad o no? Sí, a ver, como te decía Coco, ¿O una solución extrema? No, la realidad es que es el gol estándar. O sea, es lo que hay que hacer. Saquemos los niños. Sí. En el roncador adulto, normalmente el CPAP, si vos ves, el gol estándar. Es la situación menos invasiva, más rápida, en la cual el paciente sale. El niño es la excepción. ¿Por qué? Porque, te repito, no existen un montón de factores que en el adulto ya sí. El tabaco, el alcohol, el estrés, la situación de vida, las malformaciones de la cara que podamos corregir. Entonces, en el niño, a diferencia del adulto, el 90% se mejora con una cirugía, ¿sí? Salvo excepciones. A ver, pacientes que tienen alguna malformación en la carita, a un paciente sindrómico, alguna enfermedad neuromuscular, que en esos pacientes no es algo obstructivo estrictamente, y ahí el CPAP es una buena opción. Pero en el niño no es la primera opción, sino que la primera opción es intentar revertirle su fisiología. En el adulto sí, porque ya hay muchos cambios que son difíciles de revertir, que se pueden revertir y que claramente el CPAP, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo más aceptado. Yo siempre le digo a los pacientes que fuman, por ejemplo, le digo, bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que te hago cualquier persona? Ahí deja de fumar. Y no existirían los parches de nicotina, no existiría un montón de cosas, porque el CPAP es lo mejor, pero el paciente no se adhiere y no lo usa. Mauricio, y otra cosa te pregunto.
hemos hablado otras veces de reflujo y decíamos cómo complica esto la salud de las cuerdas vocales, ¿no? ¿El caso del ronquido afecta también a esta parte de nuestro organismo o no? Sí, efectivamente. O sea, todo lo que inflame o congestione la vía aérea superior va a alterar cualquier sector de la vía aérea superior. Va a dar redundancia. Es decir, si yo estoy con una congestión, puede ser que se me vaya a los oídos y tengo una otitis. Si yo estoy con una amigdalitis, puede ser que me quede difónico, porque comparten casi el mismo epitelio, comparten los mismos gérmenes que los atacan. Entonces, y son todas barreras de defensa hasta que llegue a la vía aérea inferior. Entonces, cuando se afecta una, la siguiente trabaja más. Entonces, efectivamente, cuando hay una roncopatía, por ejemplo, las cuerdas vocales, y de hecho, en una roncopatía, la fuerza que uno hace para respirar te predispone al reflujo, y el reflujo te afecta las cuerdas vocales. La obesidad en los chicos es un factor que buena. complica el tema de la respiración y el ronquido. Sí, viene muy bien la pregunta con lo que estaba recién Sofía diciendo, ¿no? La parte nutritiva. Siempre la obesidad en cualquier grupo etario nos va a desfavorecer en la parte respiratoria. Y de hecho, a ver, en Argentina o en Estados Unidos, vamos a poner algo un país que maneja mucha estadística, la obesidad infantil es muy frecuente y las roncopatías vienen de la mano. O sea, los niños roncan. Es una de las patologías, de hecho, más frecuentes de la población infantil. Muy bien. Fabri, gracias. Siempre es un gusto tenerte. Bonito fin de semana y felices Pascuas. Bueno, muchas gracias. Felices Pascuas para ustedes. Un placer.